Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Bagnenko, soy consultora en crianza, creadora del programa Crianza con Equilibrio Emocional, mamá de 3 hijas, 2 de ellas adultas, una adolescente, y con varios años de experiencia en la práctica de la crianza respetuosa. Sí, la crianza respetuosa es un camino a veces más largo, a veces es más cansador, requiere de mucha información, capacitación, pero por sobre todas las cosas requiere un compromiso y responsabilidad. Ese compromiso que asumimos en principio para con nosotros mismos, ese compromiso que nos hace conectar con nosotros mismos. En mi programa de crianza con equilibrio emocional, hablo de 4 puntos por los cuales nosotros necesitamos transitar para justamente pasar de una respuesta automática a una respuesta consciente. ¿Qué pasa? Yo en este modelo de crianza lo que hago mucho hincapié es en esa presencia intencional de nosotros para con nuestros hijos. Pero acá me parece que me voy a detener y te voy a decir que la presencia intencional en principio tiene que ser con uno mismo. Lo que me doy cuenta a lo largo de varios encuentros con mamás y papás es que lo que resulta más complejo aún es estar presentes para nosotros mismos. Es decir, cuando yo hablo de una presencia intencional para con nuestros hijos, de alguna manera se puede establecer a partir de revisar agenda, de ver unos minutos por día, a veces con niños muy pequeños, por ahí de repente cuando son más grandes poder repartir en la semana algunos momentos de exclusividad con nuestros hijos, y los padres fácilmente logran esta dinámica de poder dar un tiempo especial para sus hijos, y con esto como que se cubre un poco esa necesidad de presencia intencional. Ahora, ¿qué pasa cuando los adultos necesitamos estar presentes intencionalmente para con nosotros mismos? Ahí es donde resulta la mayor dificultad. Muchas veces me encuentro con mamás que están muy agotadas, muy cansadas y muy estresadas, y aún así, si continúan en este hacer permanente, sin poder parar, sin poder tomarse unos minutos para ellas mismas, cuando muchas veces ofrezco incluso hasta cuestiones de la vida diaria, darse un buen baño de inmersión, salir a caminar unas cuadras, hacer una clase de gimnasia hasta con estos chicos de YouTube, hay clases buenísimas, o leer 2, 3 hojas de un libro. Hasta estas cosas que resultan muy sencillas, hay mucha gente que aún así le resulta muy difícil encontrar el momento para hacerlo. Entonces, y que esto no deja de ser excusas, porque en realidad cuando uno realmente quiere y asume el compromiso de querer una vida mejor, con vínculos sanos, con una vida equilibrada, entonces es que empieza a encontrar los momentos. Por eso digo que este recorrido de la crianza respetuosa empieza por uno mismo. Por supuesto que la crianza respetuosa, la crianza consciente, lo que tiene de bueno es que vamos de la mano de nuestros hijos con un crecimiento personal en paralelo a la crianza y educación de nuestros hijos. Por eso es lo interesante de este tipo de crianzas, lejos que estaba esto de la crianza tradicional, donde el saber estaba puesto en nuestros padres y nosotros los que teníamos que obedecer, los que teníamos que aprender. Entonces, aprovechemos este nuevo paradigma para poder justamente posicionarnos en este segundo punto que lo doy como importante, que tiene que ver con el liderazgo parental, posicionándonos como líderes de nuestros hijos, en donde ya no tiene que ver con nosotros ahí arriba y nuestros hijos abajo, sino que tiene que ver con una cuestión más horizontal, en donde nosotros podemos ir aprendiendo a medida que vamos criando, a medida que vamos educando, y pudiendo adoptar y adaptar nuestros estilos de comportamiento para poder justamente encajar con el estilo de comportamiento de nuestros hijos. Esto no significa que ellos hagan lo que quieren, sino que significa el nosotros como líderes poder posicionarnos desde ese lugar y tener la flexibilidad para poder comprender y validar el deseo de nuestro hijo. Esto va lejos de que él haga o ella haga lo que quiere, porque en realidad no siempre se van a dar las cosas como ellos quieren. El tema es que cuando las cosas no se dan como ellos quieren y se enojan y se ponen a llorar y hacen de golpe, las emociones los desbordan a tal punto que terminan haciendo una situación bastante desagradable que nosotros solemos llamar como un berrinche, como un capricho, como una rabieta,
pero no es más que la expresión de emociones que les llegan al borde y que no sabe por dónde canalizar, y lo canaliza de manera de este estilo de situaciones que se nos presentan. Lo que nos pasa a nosotros los adultos es que en ese momento, lejos de acompañar, nos sumamos a ese desborde. Entonces, termina resultando una situación de mucho más caos, porque al caos sumamos más caos. Es decir, en vez de parar un poco, tomarnos un respiro, que siempre la respiración la tenemos ahí a mano, y poder observar la situación desde afuera, como para poder tener creatividad en esa manera de accionar y buscar soluciones, normalmente nos enoja su enojo. Y entonces ahí es donde quiero también detenerme un poquitito y hablar de las emociones. Nosotros nos cuesta mucho hacerle frente y acompañar a emociones que nos resultan incómodas, a esas que nos generan molestia, que nos hacen ruido, que nos duele muchas veces poder atravesarlas y poder acompañar cuando nosotros no pudimos ser acompañados, cuando a nosotros mismos se nos eliminó, se nos trató de bloquear. Cuando nosotros llorábamos, muchos de ustedes han recibido un uy, no podés llorar por eso, o dejá de llorar, o no es para tanto. Entonces, en todos esos mensajes íbamos grabando nosotros en nuestra mente esta cuestión de que las emociones no hay que sentirlas, hay que reprimirlas, bloquearlas e intentar salir de las que nos incomodan rápidamente. Y hoy, en este nuevo pensar, en esta nueva mirada, es todo lo contrario, justamente estos sentimientos, estas emociones están para sentirlas, para atravesarlas, para de alguna manera atravesarlas y que duren lo que tengan que durar, porque justamente cuando uno quiere salir de ellas rápidamente, la emoción no solamente no sale de nuestro cuerpo, sino que vuelve a desatarse en un nuevo conflicto. Y lo mismo pasa con nuestros hijos, ellos tienen emociones y nosotros ¿qué hacemos? Tratamos de eliminar el comportamiento, pero la emoción continúa latente. Entonces, termina una situación de conflicto y es muy probable que al ratito comience otra, porque la emoción permanece, no pudo ser descargada de la manera correcta o de la manera más efectiva, para ponerle una palabra. Entonces, por eso siempre lo que sugiero es que cuando vemos a nuestro hijo que está enojado, no le digamos, sos un enojón, o siempre te enojas, no, lejos de esto es ayudarlo y acompañarlo a que ese enojo pueda transitarlo de una manera sana. ¿Cómo sería de una manera sana? Y tal vez ofreciéndole algún elemento para que pueda descargar este enojo, o un plastilina, o nos vamos juntos a patalear a la cama, o hasta te digo más, muchas veces sugerí la creación de un espacio en tu casa en donde sea un rincón de la calma, un rincón para la calma. Entonces, en este rincón para la calma, todos nosotros, familia, vamos a poner qué es lo que nos lleva a nosotros a la calma. Pueden ser desde revistas, libros, lápices, marcadores, libritos para pintar y demás, todo lo que a uno lo lleve a la calma. Entonces, en momentos en donde hay mucha tensión, lo que podemos empezar a modelar es diciendo, momentito, me veo nerviosa, veo que me tiembla el cuerpo, me siento inseguro, siento nervios, me voy un ratito al rincón de la calma, de tal forma que yo pueda serenarme, pueda mostrar que es necesaria la calma para poder hacerle frente a una determinada situación y podamos pensar juntos en una solución. Muchas veces incluso esto sirve cuando hay peleas entre hermanos, en vez de, si nosotros nos involucramos, en vez de ir para un lado o para el otro, ya sea porque uno es mayor, porque el otro es menor, no importa, nosotros tratemos de involucrarnos para poder empezar a ver qué es lo que sienten, qué es lo que sentís vos, qué es lo que sentís vos, que se escuchen, que puedan empatizar. Es decir, estamos justamente enseñando a que puedan ellos sentir lo que siente el otro cuando es golpeado, sentir lo que siente el otro cuando me sacó mi juguete preferido. Entonces, de esta manera es que damos un doble aprendizaje. Sobre todo, empezar a que ellos vean qué es lo que siente un otro, y por otro lado, buscar la calma para poder buscar una solución. Es decir, en ese momento donde uno le está diciendo al otro qué es lo que siente, bueno, terminado eso es, ¿y qué se les ocurre a ustedes
que podamos hacer para resolver esto que acaba de pasar. Y al principio tal vez no se les ocurra nada porque no están acostumbrados a este ejercicio de reflexionar sobre lo que nos pasó, pero a lo largo del tiempo y de la práctica es muy probable que ya ni te hagan parte. Primero porque no tengan más ganas de escucharte y esta cuestión de la reflexión y de posicionarnos en esta cosa de qué sienten y demás, no quieran hacerla, pero por otro lado les enseñaste una herramienta súper efectiva que tiene que ver con que para poder resolver el problema necesito saber cómo se siente el otro y necesito conversar desde la calma, necesito comunicarme con un otro desde la calma. Entonces, volviendo a estos 4 pasos de la crianza con equilibrio emocional, teníamos por un lado llevar esta cuestión del liderazgo parental, entender por dónde pasan las necesidades propias para luego poder entender por dónde pasan las necesidades de nuestros hijos, poder adoptar y adaptar el estilo de comportamiento para poder justamente encajar con este estilo de comportamiento. Y a partir de ahí vamos a pasar a un tercer paso que para mí también es fundamental, que tiene que ver con estas cuestiones de las necesidades que te hablaba, y que yo por ahí de repente las divido en 2, en las necesidades básicas, las necesidades esenciales. Las básicas, desde las más, de las más de sentido común, de esta cuestión de tal vez que quiere más tiempo con mamá, más abrazo, más mimo, más cuerpo, y la que tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver con estas necesidades por ahí de repente de descanso. Entonces, prestar atención real a nuestras propias necesidades para luego poder atender las necesidades de nuestros hijos. Cuando digo que las divido en las más básicas y en las esenciales, porque cuando hablo de las esenciales, hablo de las necesidades de confianza, del valor personal, de pasión, de conexión, que me parece tremendamente importante poder detenerme en estas necesidades esenciales, que muchas veces nosotros los adultos carecemos y tenemos tantos vacíos en relación a nuestra propia confianza, en nuestra conexión con nosotros mismos, en ese valor personal, en la autoestima, y en realizar las cosas con mucha pasión, que entonces no podemos transmitir esto y continuar esto para con nuestros hijos. Muchas veces nos pasa que incluso queremos a partir de nuestros hijos sentirnos realizados, y entonces ahí es donde también entramos en una lucha de poder con nuestros hijos, porque estamos tratando de vivir algo de lo cual carecemos y de lo cual sentimos vacío a través de ellos. Entonces, me parece sumamente importante darle mucha atención a las necesidades esenciales y a las necesidades básicas, en principio nuestras, para poder luego atender la de nuestros hijos. Y por último, en este recorrido, tiene que ver con el pasar a la acción consciente. Una vez que entendemos en presencia intencional, pudimos sanar, pudimos resolver, pudimos aprender de nuestra historia, una vez que nos posicionamos como líderes de nuestros hijos y pudimos adaptar y adoptar nuestro estilo de comportamiento para poder encajar con el estilo que nos muestra nuestro hijo, una vez que pudimos atender estas necesidades básicas y esenciales nuestras y de nuestros hijos, vamos a poder pasar a una acción consciente y creativa por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque entendiendo todo este recorrido es que se nos va a abrir un mundo de alternativas y posibilidades para que nosotros podamos llevar adelante este tipo de crianza en equilibrio emocional. Nosotros muchas veces, ¿qué nos pasa? Pensamos algo, sentimos algo en relación a esto que pensamos, estamos firmemente convencidos con que lo que pensamos y lo que sentimos es así, y sin embargo actuamos de manera diferente. Es decir, ¿cuántas veces te pasó haber dicho que sí a situaciones donde querías decir que no? ¿Cuántas veces te comprometés a hacer cosas de las cuales después te arrepentís y decís, ay, ¿por qué no habré dicho que no? Entonces todo esto empieza a crearse una incoherencia tal adentro nuestro, que es lo que hace que desequilibremos emocionalmente. Entonces, a partir de ahora, asumí este compromiso de poder ser auténtico, honesto, con esto que pensás, con esto que sentís, y actuar en consecuencia. En este actuar consciente es donde también hablo de armar un código de familia, en ese código que nos va a marcar un poquito la dirección por
la que nosotros queremos ir, nos va a guiar a nosotros mismos, nos va a servir como los principios que rigen en esta familia. Entonces, armar los principios de un código de familia te va a servir justamente, en principio, para ponernos de acuerdo con la pareja, si es que hay pareja. Eso como primera medida, porque entonces en ese ponernos de acuerdo vamos a poder decir, bueno, quiero marcar límites respetuosos, pero ¿a qué llamo respetuoso yo? ¿A qué llamas respetuoso vos? Para mí el respeto pasa por gritar y no gritar, o para mí el respeto pasa por cuidarnos la salud, o por a mí. Entonces, es empezar también a recorrer este camino en conjunto y en coherencia, porque después si no, los mensajes que llegan a nuestros hijos llegan distorsionados, llegan de una manera con incoherencia y con inconsistencia. Entonces, por eso es tan importante que podamos, en principio, acordar con nuestra pareja para poder transmitir valores coherentes y con una consistencia coherente, ¿sí? Entonces, es sumamente lindo este ejercicio, sobre todo porque nos une como pareja y nos une como familia, porque cuando los nenes son chiquitos empezamos a hacerlos parte, tal vez en este compromiso que asumimos como familia para poder respirar este tipo de crianza como filosofía de vida, no solamente como tips y como recursos o herramientas, sino poder sentirla, poder como vivir en esta familia dentro de una crianza respetuosa donde todos los integrantes de esta familia se respetan. O sea, nos respetamos a nosotros mismos y nos respetamos entre todos. Entonces, el armado del código de familia lo vas a encontrar en detalle en mi programa de crianza con equilibrio emocional, pero tiene que ver un poquito con esto. En el programa lo que te ayuda es tal vez en detalle a ir desmenuzando cada uno de estos objetivos, cada uno de estos valores y ver y darte una guía de cómo hacerlo. Y para cerrar esta charla me gustaría hacer un resumen de esto de la crianza consciente. La crianza consciente, si bien vamos acompañados de nuestros hijos, como decía, es un recorrido de crecimiento personal, es un recorrido en donde vamos criando y vamos educando a nuestros hijos en paralelo a nuestro propio crecimiento, y que es importante que podamos de golpe detenernos y darnos cuenta de cómo estamos gestionando las emociones, que creo yo de la base y lo más importante de esta crianza consciente, el poder darnos cuenta de muchas veces cuánto miedo nos da sus miedos, cuánto enojo nos provocan sus enojos, y por ahí de repente poder, sí, controlarnos y autorregularnos con recursos y herramientas a nosotros mismos para poder acompañar su miedo, sus enojos. ¿Cuántas veces no te ves atrapado en que de golpe pasa una situación en donde vos pones un límite, en donde vos tenés claridad en el límite que estás tal vez estableciendo, y sin embargo en el otro se genera una angustia o se genera un enojo, que es válido, porque en realidad tu hijo, tu hija no está pudiendo salirse con la suya? Entonces, claro que siente enojo, que siente bronca, que pueda sentir ira. El tema es cómo nosotros, a partir de ahí, podemos acompañar este enojo de una manera sana y equilibrada, no sumando más enojo a ese enojo, sumando más miedo a ese miedo, sino todo lo contrario, es poder comprender, poder empatizar, poder validar, porque a veces, muchas veces, lo que ellos necesitan es solamente esto, sentirse comprendidos en esto que sienten, y tal vez hasta poniéndole palabras a esto que sienten, los libera un poquito, los hace soltar, los hace relajar. Tal vez es acompañarlos a decir, siento tu enojo, siento que es cierto que vale sentir enojo porque no estás pudiendo hacer tal o cual cosa, pero estoy con vos, pero te acompaño a volver un poquito a la calma. ¿Para qué? Para poder juntos encontrar una solución. Acordate que siempre es muy importante modelar para con nuestros hijos dándoles el ejemplo, que en toda situación de conflicto y de tensión, lo primero que tenemos que hacer es ir a la calma. Entonces, para eso es importante parar, poner stop, respirar unas cuantas veces hondo y profundo para poder observar la situación, y si pudiéramos encima subirnos como un poquito y mirar la escena como si no estuviéramos en esa escena, mejor todavía, para no tomarla como personal y poder observarla en perspectiva, para luego llevar a una acción consciente. Esa acción
en donde con muchas alternativas en mano, porque estamos serenos y calmos, podemos llevar adelante. Entonces, bueno, hasta acá llegué con un breve resumen, un breve pantallazo de esto de la crianza con equilibrio emocional, de la crianza consciente. Por supuesto que todos vamos a tener nuestras propias experiencias, tal como siempre digo, cada uno tendrá su manual de instrucciones para con sus hijos. Es verdad que no lo tenemos en forma previa, pero también es cierto que hay mucha información, de hecho hasta esta misma charla, para poder acceder de manera gratuita, por lo cual no hay excusas. Hoy salgamos de esa posición de víctima y agarremos la de responsable, la cual nos da un lugar mucho más amplio de oportunidades para llevar a la acción todos los recursos y las herramientas posibles para un resultado más efectivo. Así que cualquier cosa me encuentran en las redes sociales como Daniela Crianza y mi mail danielacrianza@gmail.com. Les agradezco mucho esta oportunidad, me alegro que hayas llegado hasta acá escuchándome, así que te dejo un gran abrazo y cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, y para terminar te voy a compartir una serie de ejercicios como para que puedas empezar a poner en práctica todo esto que escuchaste en la teoría, porque a veces lo que más cuesta justamente es poder llevarlo a la práctica. Así que te invito, te explico, tal vez ejercicio por ejercicio, toma papel y lápiz y empezá a visualizarte en todo esto que vas a empezar a escribir. El recorrido ya sabemos, es largo, es complejo, pero es posible. Y muy necesario y vital para nuestros hijos e hijas. Así que empecemos por el primero. Bueno, en este ejercicio vamos a trabajar la presencia, esa presencia intencional de la que te contaba al principio del video. ¿Qué sucede cuando estás completamente con vos y completamente con tu hijo? ¿Qué lecciones de vida te enseña tu hijo, tu hija, cuando le prestas atención real, plena? Entonces, empecemos a visualizar esta primera semana cuando estás con tu hijo o cuando estás con tu hija. Empezá a centrar tu atención en él, en ella, silencia todos tus pensamientos y evalúa lo que pasa. Solamente esto es el ejercicio, solamente es poder centralizar tu atención en eso que está pasando, en eso que estás sintiendo y en esa presencia plena e intencional. Si no te sale, lo que puedes empezar a hacer para empezar a crear este hábito es empezar a hacer meditaciones guiadas. En internet hay muchas, yo te recomiendo las de Jorge Benito, que es un grosso y que te lleva profundamente a conectar en este presente actual, te conecta bien con tu respiración. Son meditaciones de 10 minutos nada más y después vas a poder empezar a ejercitar esto. Pero bueno, si podés directamente, empecé a ejercitar estos minutitos de presencia plena e intencional. Y este otro ejercicio, visualizando un destino, es el que te va a permitir de dónde a dónde querés ir. O sea que cuanto más honesto seas en las respuestas, más claro será ese destino que estás queriendo enfocarte. Entonces, responde esta serie de preguntas, en este caso son 8, para que puedas empezar a visualizar a dónde querés ir y de dónde a dónde querés ir, ¿sí? Bueno, y acá en este ejercicio número 3, es un ejercicio de transformación. Es un poquito para que empieces a visualizar todos tus dolores, es un poquito un ejercicio para empezar a revisar, sanar, resolver y aprender de todo eso que hay en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y que nos trae todo el tiempo que traemos todo el tiempo a este presente. ¿Viste cuando hablaba de cómo nos activan los comportamientos de nuestros hijos y nos lleva a nuestra propia historia? Bueno, es empezar a visualizar y a sentir un poquito a ese niño que quedó ahí atrapadito adentro nuestro y empezar a sanarlo, a amarlo y a aprender de esto que nos trae de manera permanente en varias situaciones de la vida presente. Y este ejercicio 4, que lo llamé hacer la pausa,
es para que imagines una situación. En este caso, yo nombré como ejemplo, tu hijo tarda mucho tiempo, pierde tiempo, mejor dicho, en ponerse la ropa para ir al colegio. Describí tus emociones o reacción típica, ¿no? Bueno, elegí cualquier situación de esas en donde vos realmente sabés que te pones muy nerviosa y entonces, ¿cuál es ese reflejo automático que sale? En la parte de respuesta consciente, lo que digo es que no lo completemos todavía, porque como yo te decía, hace falta transitar por diferentes pasos y técnicas a lo largo de este camino, entonces para poder darnos cuenta de cómo cambiar de una respuesta automática para una respuesta consciente. Entonces, en principio, haz este ejercicio de cuáles son tus sensaciones, cuáles son tus emociones, cuál es la reacción automática que sale frente a esa situación que normalmente suele pasar en tu casa y que genera conflicto, que te genera mucho ruido a vos. Ahora, este ejercicio de estilo en acción, la idea es que si querés podés cerrar los ojos y escucharme. Si querés lo vas leyendo y lo vas haciendo, como a vos mejor te parezca. Pero la idea es que vos te pongas de pie, que puedas dejar un espacio delante tuyo, que puedas cerrar tus ojos, que te visualices en ese espacio que vos estás dejando delante tuyo a tu hijo o a tu hija. Mientras haces esto, recordá todas esas veces en las que te hizo pasar, o que las veces que vos creíste haber pasado malos momentos. Esas cosas que te desesperan, o aquellas que te enojaron, o algunas otras que te molestan, de tu hijo o de tu hija. Ok, una vez que aparezcan todos esos recuerdos, y sin miedo a lastimarlo o a lastimarla, porque estás en un espacio seguro, anímate a expresar todo lo que estás sintiendo y todo lo que pensás acerca de estos recuerdos que aparecieron. Anímate a expresar todo esto que te pasa sin miedo a lastimar. Acordate, él no está, ella no está ahí. Con tus ojos cerrados, haz un paso para adelante. Date la vuelta y ponete en el lugar de tu hijo. Tómate ese momentito para poder encarnar a tu hijo, a tu hija, y convertite en él o en ella, un ratito. Recibí todo esto que tu mamá o tu papá te acaban de decir. Todo esto que acabas de decir, tómalo como si vos fueras tu hijo o tu hija. Bien, ¿cómo te sentiste al escuchar? ¿Qué te pasó cuando escuchaste todo lo que te dijeron? ¿Qué quisieras responderle? ¿Pudiste darte cuenta del impacto, del gran impacto que tienen tus palabras y tus actitudes? Bien, una de las primeras cosas que tenés que hacer, mamá, papá, es aceptar a tu hijo, a tu hija, tal cual es, con sus dones, sus defectos, tal como vos también los tenés. ¿Pudiste reconocer con este ejercicio tus propios errores? ¿Proyectaste alguno de estos tuyos en ellos? ¿Qué otra cosa apareció en este ejercicio? Escribila, toma nota. Si no salió, vuelve a repetirlo. Cerra los ojos, volvé a posicionarte como mamá, como papá, volví a recordar aquellos momentos. Volví a hablar, volví a decir, descargá. Posicionate en el lugar de tu hijo y fíjate qué pasa por dentro. Y si pudieras repetir el ejercicio cambiando todo eso que decimos,
sería ideal. Ideal para empezar a empatizar con este niño, con esta niña, con este adolescente, con esta adolescente, y que puedas empezar a sentir lo que se siente. Y en este ejercicio número 7 te ayudo a crear tu propio código familiar. Entonces pasa por estos 7 puntos y lo importante es que todo esto también quede por escrito. Acordate que esto es lo que va a delinear los principios, esos principios que luego vas a vivir en tu casa. Así que es muy importante que en esto presten real atención. Yo acá en el primer punto digo que le cuentes a tu grupo familiar, pero cuando hay niños pequeños, lo ideal sería que lo hagas con tu pareja, como para que puedan empezar a ponerse de acuerdo y luego lo empiezan a trasladar a sus hijos. Si los chicos son más grandes, entonces sí, ya empiecen a contar esto a todo el grupo familiar. Así que cualquier preguntita, acá me tienen. Y acá en este ejercicio número 8, que hablamos de nuestros objetivos y nuestras prioridades, para que puedas empezar a conversar en familia, es un lindo ejercicio sobre todo para empezar a tomar el hábito de compartir en familia qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nos gustaría para ellos, cómo queremos que sea nuestra relación para con ellos. Es decir, es una linda oportunidad como para poder en familia empezar a delinear cuáles son los objetivos de esta familia especialmente, ¿no? Entonces, para que ellos puedan comprender hacia dónde vamos y para que vos puedas comprenderlos a ellos también, ¿no? Qué es lo que necesitan y hacia dónde necesitan ir. Entonces, es un lindo ejercicio como para empezar a crearlo tipo hábito de reuniones familiares en donde pueden, más allá de todo lo que se comparte en la diaria, para que puedan empezar a compartir cómo cada uno quiere que sea esta familia, para qué lado quieren que vaya esta familia. Bueno, y acá fui creando cartitas con las necesidades esenciales. ¿Te acordás que yo hablaba de la confianza, del valor personal, de la pasión, de la conexión? Bueno, te voy a mostrar 4 cartas para que empieces a ejercitar un poquito acerca de las necesidades esenciales. Y como te dije, acá van las técnicas, esos recursos para empezar a llevar a la acción. Te doy el nombre de la técnica, te digo cuál es el objetivo, el motivo y la tarea para llevar adelante, ¿sí? Así que éxitos con estas nuevas técnicas. Cualquier cosa ya sabes, danielacrianza@gmail.com. Y me despido con un gran abrazo y espero pronto volver a vernos. Estamos en contacto.